Muy buenas a todos y bienvenidos. Continuamos en el podcast, en In The Box, podcast impulsado por el Parque Científico y Tecnológico, impulsado por Agustín. Siempre lo saludamos, ya se ha convertido un poco en tradición. Y hoy estamos con Benjamín y Paco de Area Project, que nos vais a contar un poco a qué se dedica la empresa, a qué os dediquéis vosotros, por qué estáis en el parque, por qué decidiste en el parque y un poco proyectos que tenéis en pleno desarrollo, proyectos que ya habéis hecho y que nos conozcamos un poco. Ya sabéis cómo va esta dinámica, al final sois la segunda ronda de grabación, ya habéis podido ver un poco cómo va todo, así que si queréis explicarme, cualquiera de los dos, empezar un poco por qué es Area Project, también saber en qué edificio estáis, para que la gente ya desde un primer momento pueda localizaros y a qué os dedicáis. Vale, pues si quieres te cuento un poquito. Cuéntame un poquito. Nosotros estamos en el edificio 4, ¿vale? Uh-huh. Que es el último edificio que se hizo dentro del parque científico. Nos dedicamos, somos una empresa de nuevas tecnologías, ¿vale? Clasificada como PYME innovadora. Nos dedicamos a dar servicios relacionados con informática. Tenemos dos áreas muy diferenciadas, que son de sistemas para el tema de mantenimiento, servicios en la nube, cloud computing y el data center que tenemos aquí en el parque científico. Y luego tenemos otra rama, otra área de desarrollo de software. Uh-huh. Hacemos software a medida para empresas de cualquier tipo, de cualquier sector. De lo que sea. De lo que sea. Y es software específico o a medida, trajes a medida para cada una de las empresas. Lo que os comentaba fuera de cámaras un poco es el hecho de que al final este podcast se ha hecho para que las empresas entre sí se conozcan, para que haya sinergias entre empresas. Hay empresas que pueden abarcar más entre ellas, como puede ser la vuestra, que al final podéis hacer sinergia con cualquiera de las empresas que hay en el parque, porque todos necesitarán un software específico, cualquier servicio de mantenimiento de informático, seguro. Obviamente hay otras empresas, como puede ser pues una ingeniería eólica, un poquito más detallado, pero vosotros yo creo que seréis de las empresas que más puede ser interesante que conozcamos aquí en el parque. El problema muchas veces es que estamos cada uno en su edificio, nos ponemos así mirando para adelante y a los que te cruzas en este. Y vosotros aún porque tenéis allí la cafetería y aún podéis desenvolveros más entre empresas, pero aquí sí que es cierto que no nos conocíamos. Y yo os quería preguntar, porque lleváis, si no me equivoco, más de 20 años. 20 hacemos el año que viene. 20 hacéis el año que viene, desde 2005, si no me equivoco, 2005. Llevamos 19 años. ¿Cuándo se funda? ¿De qué manera un poco empieza esta andadura de Area Project? Comenzamos en 2005. Estuvimos en varios sitios antes de venir al parque, pero llevamos trabajando con el parque prácticamente desde el inicio del parque. El parque se inaugura en 2006. Entonces, en 2010 nos trasladamos al parque y desde entonces estamos aquí. Estuvimos en el edificio 1 porque el 4 no estaba hecho todavía. Y cuando hicieron el 4 nos cambiamos de edificio y desde 2010 estamos aquí. Bueno, habéis pasado desde el 1 al 4 directamente. Ya han pasado por aquí empresas que han pasado del 1 al 2, del 2 al 4, luego otra vez al 1. Ya ha habido varios cambios ahí. Sí, y nosotros llevamos muchos años aquí y lo que comentabas del tema de las sinergias, pues es cierto, hay empresas nuevas que han llegado que algunas no las conocemos. Uh-huh. Pero es cierto que con la mayoría de las empresas como la vuestra, pues trabajamos, colaboramos, tenemos proyectos en común y estamos haciendo cosas. ¿Cuántos estáis en Area Project? Unas 15 personas. Unas 15 personas. Estáis en el 4, a ver, vamos, es que el 4 es grande. ¿Planta de arriba o planta de abajo? Planta de arriba. Planta de arriba. Si cojo el pasillo, claro, entrando por aquí, al fondo, ¿o dónde está más o menos? Si entras por la puerta principal, uh-huh, subes las escaleras de la derecha y nada más subir la primera oficina que hay. Al lado de las escaleras centrales. Hay 3 escaleras al lado de las escaleras centrales. Y al final, porque lleváis trabajando con el Parque Científico y Tecnológico, porque es algo además que pusisteis en lo que es el formulario, y estáis trabajando en el centro de proceso de datos. Explicarnos un poco a los que no... Estamos explotando el CPD. A ver, el CPD es uno de los proyectos que puso el parque en marcha en un proyecto para el 2009. Bueno, nosotros, como decía Benjamín, prácticamente desde el 2006 el propio parque también ha sido cliente nuestro en varios proyectos, en varias necesidades de infraestructura, uh-huh, etcétera. Entonces, en el 2009 se pone en marcha el centro de proceso de datos, que es una sala técnica para alojar servidores, con un proyecto que hace el parque. ¿Vale? Más adelante lo que hacemos nosotros es que nos quedamos la explotación y hacemos más inversión. Lo mejoramos, lo terminamos
y hacemos más inversión. Esto lo consideramos algo estratégico, porque al final es como hacer una autovía, hacer una carretera, es una infraestructura que es necesaria para, bueno, pues para alojar toda la infraestructura de telecomunicaciones y de comunicaciones que hace falta para... Todo eso, si no me equivoco, está montado en el 1 en sótano, ¿no? Sí. Ahí es donde está todo el tema de servidores. Es que sí que tengo una anécdota curiosa y es que yo hace ya 12 años estudié sistemas microinformáticos y redes y me acuerdo que nos trajeron a ver esos servidores, porque si no me equivoco había servidores de Google Maps o algo así. Te hablo de hace 12 años, ahora no lo sé. Sí, y sí que era curioso. De hecho, esos servidores hace poco los retiraron. Vaya. A ver, esta infraestructura es tanto para nuestra propia como infraestructura o servidores que tengan las propias empresas, etcétera. Ahora mismo también la Diputación está trabajando aquí, el Ayuntamiento está migrándose, también quiere tener aquí infraestructura. Entonces, al final es una infraestructura necesaria para poder tener todos los servicios. Es algo muy chulo de ver, que yo creo que las personas que al final no están puestas en este mundo, porque yo me acuerdo cuando entramos, ya la seguridad para entrar era curiosa y sobre todo me gustó el sistema de antiincendios, que si no me equivoco era el que se quedaba a la sala sin oxígeno. Sí, no. A ver, ya no... Es decir, es un gas que se come el oxígeno y de esta forma extingue el incendio, pero ya por normativa no son gases que bajan el nivel de oxígeno a niveles mortales. O sea, ¿puedo quedarme dentro? No debes. No te puedes quedar dentro, más que nada porque el problema ya no es el que te vas a quedar sin oxígeno, sino la presión a la que sale el oxígeno. Claro. Que hay otro disparador en suelo técnico, va a levantar el suelo técnico seguramente, la punta de donde termina la tubería que dosifica el seguramente salga como un proyectil. No, lo normal es que te mate otra cosa, ¿no? Entonces salta una alerta, da un tiempo y puedes evacuar. Ese habitáculo que, por así decirlo, que lleváis gestionando más desde 2006, habéis dicho. No, en el 2009. En el 2009. Se pone en marcha en 2009. Y hay algo que pusisteis en formulario que me resultó curioso por el tema de los nombres, que me gustaría que me explicarais al detalle cada uno de esos dos proyectos, porque lo pusisteis un poco como un hito o como proyectos que estáis desarrollando, y es a ver si lo voy a leer, que es selenio y wolframio. ¿Qué es selenio y qué es wolframio? Sí, nosotros hacemos software a medida, que es lo que te comentaba. Entonces hace unos años empezamos a nombrar nuestros proyectos de software con nombres de la tabla periódica. Vamos a poner. Esto luego lo editamos, ¿no? Todos los proyectos que estamos haciendo, desarrollo de software, los nombramos con nombres de la tabla periódica, ¿vale? Entonces de ahí surgen esos dos proyectos, Selenio y Wolframio. Selenio es nuestro ERP, nuestro software de gestión, nuestra base de la que partimos para hacer todos nuestros desarrollos de software a medida. Y Wolframio es un vertical que está hecho a medida para clínica radiológica. Es decir, para uno de nuestros grandes clientes, que es la Clínica Mansilla, por todos conocidas aquí en Albacete, y es un software que se les hizo a medida para la clínica. Entonces se llama Wolframio porque es uno de los componentes que se utilizaban para realizar las radiografías. Y de ahí viene la historia de los nombres de nuestros proyectos. ¿Por qué decidisteis empezar a llamarlos así? Porque ahora mismo ya es muy difícil encontrar algo que no se esté usando. No, el mismo es imposible, desde luego. Y porque me habéis dicho que tenéis al final dos ramas, que son el desarrollo de software a medida y lo que viene siendo la parte de servidores y demás. ¿En qué área al final Area Project se siente más cómoda o cuáles son los proyectos que, por así decirlo, llegan a oficina y decís, ya puede ser a título personal como a título de equipo? A ver, en ambas nos sentimos bastante bien porque tenemos un equipo muy bueno, ¿no? Pero nosotros inicialmente partimos como una empresa de sistemas y los dos somos técnicos por la parte de sistemas, de infraestructura de sistemas. A los poquitos años, pues, no sé, yo creo que empezamos
si esto empezó en el 2005, pues en el 2010, una cosa así, en 2011, empezamos con el desarrollo muchas veces por la demanda de nuestros clientes, porque no encontraban o no conseguían encontrar soluciones de desarrollo que necesitaban, y empezamos a hacer desarrollo a medida. También una de las claves que tenemos, que el desarrollo que hacemos nosotros es a medida, es decir, no tenemos un producto estándar, no tenemos un producto no hay un paquete básico, un paquete y te lo vendemos, ¿no? Sí que con el paso del tiempo, Selenium sí que puedes tener un Selenium estándar, pero lo básico, hacer facturas, hacer presupuestos, pero ya está, no tiene mayor misterio. Pero realmente a lo que nos dedicamos lo hacemos así por creencia, de decir, bueno, es lo que demandaban nuestros clientes lo que querían era desarrollo a medida, lo hemos hecho, tenemos varios clientes en los que llevamos trabajando, y esto se va evolucionando cada año, no es que sea haces esto y ya está, y te olvidas, ¿no? Van evolucionando, pues igual que se hace con los smartphones, que cada año van saliendo nuevas funcionalidades, claro. Entonces, tenemos varios clientes que llevan ya bastantes años, llevan ya unos cuantos años, se va evolucionando y al final va quedando un software que lo gestiona todo. Vosotros, entiendo que segurísimo ya habéis implantado todo el tema, ahora que está tan de moda, ahora que todo el mundo habla de ello, que es el tema de la inteligencia artificial, que al final pues se ha puesto de moda, como hablaba con otras empresas que vinieron, por el ámbito de la IA generativa, pero esto lleva ya muchos años detrás, y entiendo que vosotros ya lo habéis implantado desde hace tiempo, seguramente en varios de vuestros proyectos. Entonces es algo que sí que, como está de moda, hay que meterlo y hay que hablar de ello. Sí, a ver, como dice, la inteligencia artificial se está hablando ahora, pero realmente viene de hace muchos años. Sí que es cierto que ha evolucionado mucho, y sí que es cierto que le queda mucho por hacer, sí. Porque es útil, siempre ha sido útil y siempre ha mostrado un comportamiento útil, pero todavía le queda mucho, y precisamente también tiene una demanda de mucha infraestructura. Va a hacer falta mucha infraestructura para poder desplegar todo lo que hay que desplegar. Sí, nosotros tenemos algunos proyectos en los que hemos metido algoritmos de inteligencia artificial para tomar decisiones o facilitarnos decisiones según, ¿no?, el comportamiento que tenga. Hace poco hicimos una muestra, en el parque se hizo una muestra vino un chico a hablar de tema de inteligencia artificial, y nosotros estuvimos exponiendo un caso en el que usamos precisamente con Masilla, en el que utilizando un algoritmo para hacer esperar lo menos posible a la gente en la sala de espera, y para poder hacer el mayor número de pruebas sobre una modalidad, sobre un mamógrafo, poder hacer el mayor número de pruebas durante el día, y que la gente esté el menor tiempo posible esperando. Entonces lo que hacíamos era recolectar datos con sensores y con ciertos datos que tienen de la base de datos de paciente, la edad del paciente, movilidad, etcétera, y en base a eso pues poder establecer el tiempo que va a durar la prueba y poder citar con un tiempo o con otro para... Hay algo que comentaba con otras de las empresas que vinieron, que más o menos se dedican a este ámbito y que están también muy enfocadas al mundo de la inteligencia artificial, es si vosotros creéis que es una evolución tecnológica quizás tan grande como lo fue Internet, o más. Aquí comentaron que más. El tiempo lo dirá. A ver, más es que al final es diferente. Yo creo que no se puede comparar que sea ni más ni menos, porque sin Internet tampoco tendríamos inteligencia artificial, ¿no? Entonces al final es un paso necesario. También lo que dice Benjamín, el tiempo lo dirá. Obviamente, esto va a ser una revolución, una nueva revolución industrial. Exacto. ¿Vale? Que va a cambiar totalmente muchos conceptos, va a cambiar muchos trabajos, va a asumir muchos trabajos. Además, esto va a ser exponencial, yo creo. Pero yo creo que a esto le falta un poquito. Yo creo que todavía... ¿Tenemos a día de hoy la tecnología como para que la inteligencia artificial, como la estamos viendo a día de hoy, se pueda desarrollar por completo? ¿O a día de hoy no existe la tecnología para ello? A ver, tecnología hay. Lo que pasa es que es muy complejo, también requiere, el problema también de la inteligencia artificial, al final es un cerebro que requiere la parte física, requiere esa infraestructura, ¿no?
esa parte física, o sea, ahora mismo la demanda que haría falta para eso es brutal, ¿no? Para si todo el mundo estuviera consultando todo dentro de un sistema de inteligencia artificial, haría falta una demanda pues también de CPD, de centros de datos, etcétera, enorme, gigante, que todavía se están construyendo, las grandes ya están diciendo están construyendo y demás, pero todavía tampoco termina esta, ¿no? Pero ya no solo, o sea, el sistema todavía, yo creo que todavía le falta una cierta madurez, o todavía le falta no sé, yo pongo como ejemplo, además, yo creo que el punto de inflexión va a ser con las grandes compañías de fabricantes de smartphones, ¿no? Que todavía no lo terminan de implementar. Todavía dices, bueno, si los sistemas de inteligencia artificial que tenemos, pero todavía sigo teniendo un Siri o sigo teniendo un tal, que son sistemas que no terminan. Y por ejemplo, en el caso de Siri de Apple, veo que todavía llevan un tiempo haciendo un esfuerzo porque igual ellos han evolucionado en hardware, ya no evolucionan mucho, se supone que el gran paso ahora es la apuesta de inteligencia artificial, que va a ser otra revolución de comunicarte con el teléfono, tal, pero no termina seguimos con Siri. Se supone, por lo que al final leí, sea en el iPhone 15 Pro no está aún establecido, pero creo que ni siquiera con una actualización que quieran poder establecerlo dentro del iPhone, sino porque tienen que cambiar el procesador. Tienen que hacer esa evolución de procesador para poder generar todo. Sí puede ser, pero mira, yo también lo que vi es que Apple el año pasado había hecho, o puso en manifiesto cuando da la cuenta de resultados, para intentar amortiguar que las ventas de iPhone habían bajado y que no se dieran un descalabro muy grande en bolsa, hicieron público la inversión brutal que habían hecho en inteligencia artificial. Dieron como a entrever que era inminente, ¿no? De hecho, recuerdo que también eso, a primero de año, publicidad de Samsung presentando el sistema de inteligencia artificial, tal y cual. Que tampoco, no soy usuario de Samsung, pero tampoco veo que haya terminado de cuajar porque no... Y este año lo que veo en noticias de Apple es que están comprando, ¿no? Han comprado... Se han aliado con ChatGPT. Con OpenAI, ¿no? OpenAI. Sí. Entonces dices, no termina de ponerlo en... Es que esto al final yo creo que es tremendamente complejo y bueno, sí que es cierto que lo que dices, a lo mejor la tecnología que tenemos hace que sea complejo, a lo mejor cuando vengan otro tipo de tecnologías hará que sea, bueno, esto al final es así con todo, ¿no? Hará que sea mucho más sencillo, incluso la propia inteligencia artificial hará que sea exponencial autodesarrollarse a sí misma, ¿no? Pero es un poco como la robótica, está ahí y lleva mucho tiempo hablándose de robótica y hay avances y siguen tal, pero sigue sin ser tan plausible, la robótica, ¿no? al final, en el día a día. Se lleva viendo muchísimos años lo típico, ¿no? Que sale siempre en las noticias, el robot más, por así decirlo, avanzado de Beyond Dynamics eran los que hacían lo del perro sí. por así decirlo. Y al final veías robots que decían que iba a ser inminente, que íbamos a tener un robot personal en casa, un asistente, que iba a ser la leche, pero de momento eso no ha llegado y es que lleva 10 años aún. Claro, pero es que al final... No acaba de llegar la tecnología que sea lo suficientemente disruptiva para que abarque un mercado como es el del hogar, por ejemplo. Claro. Y al final la revolución, pues tú en robótica vas a una fábrica, vas a una industria y ves que sí, que se ha avanzado mucho, ¿no? Pero claro, eso requiere unas grandes inversiones, requiere tal, entonces está llegando ahí, pero todavía no llega al gran mercado, ¿no? Todavía no llega al... Sí, al final en lo que viene siendo empresas, almacenes, al final ya te ves esos grandes robots que son todo naves industriales con estanterías gigantes donde hay un robot que va por cada estantería preparando, por así decirlo, todo el tema de pedidos. Eso, por ejemplo, Amazon lo tiene implantadísimo desde hace... en D-Max estamos cansados de ver cómo lo hacen, que viene todos los usos que puedas imaginar de la automatización están ahí. Quizás, por así decirlo, no lo vemos desde un ámbito más hogareño, desde un ámbito más mainstream, porque no estamos metidos, me refiero, por ejemplo, yo a título personal, o personas que no se dedican a esto, no lo tenemos aún en mente el avance que hay en esos aspectos, tanto en inteligencia artificial como en robótica, por así decirlo, porque no estamos metidos en la industria y porque no ha llegado a casa. Claro, ¿cuándo ahora mismo está la gente hablando de inteligencia artificial? Por la inteligencia artificial generativa, porque todo el mundo tiene un Photoshop, todo el mundo tiene un generador de vídeo,
que ahora mismo, por ejemplo, que está sacando Adobe con Premiere, la siguiente actualización que van a sacar, claro, nosotros nos dedicamos a esto, ahora yo estoy motivadísimo con eso. O sea, nosotros, por ejemplo, estamos poco a poco implementando cada vez más en la empresa, por el tema de Photoshop ayuda muchísimo, el tema de, por ejemplo, Dalí, todo eso nos ayuda un montón. Que no quiere decir que eso vaya a sustituir, por ejemplo, a los diseñadores gráficos que tenemos en la oficina, sino que, oye, chicos, Lo van a hacer más productivos. vamos a implementarlo porque es que nos está ayudando un montón. O sea, es que nos está ahorrando muchísimos tiempos de trabajo y no quiere decir que... Es posible que luego alguno... Ahora mismo no deja, o sea, ahora mismo simplemente son herramientas. Exacto. Sí que es cierto una cosa, yo creo que la inteligencia artificial, o sea, cuando dice, no, es que la inteligencia artificial no va a destruir empleos, sí, claro que va a destruir empleos. O sea, es igual que antes, yo pongo como ejemplo los contables en una empresa. Antes en una empresa hacían falta no sé cuántos contables para puntear todo, para tal, para cual. Hoy en día una persona con un software de gestión de contabilidad lo liquida todo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en ciertos aspectos hay ciertas profesiones que van a desaparecer, pero claro, es lo que se dice, al final aparecen otras cosas, aparecen otras oportunidades, al final esto evoluciona. Cuando los contables tenían que puntear a mano, pues no existían los informáticos, ¿vale? No existían tantos puestos de trabajo, tanta gente trabajando temas de digitalización, o no existían también gente que hiciera... Entonces, esto va evolucionando y van saliendo nuevas oportunidades, van saliendo nuevas cosas, se va transformando, ¿no? Al final el diseñador gráfico tendrá que evolucionar y hacerse experto, especialista en la generación de prompts para ese tipo de herramientas. Es justamente lo que decimos al final, y de hecho cuando hacemos entrevistas de trabajo, cuando estamos buscando nuevo personal al cual incorporar a la empresa, nosotros a la hora de hacer esas entrevistas, ya sea con la empresa de selección de personal o nosotros mismos en esas entrevistas finales, siempre preguntamos por el tema de qué inteligencias artificiales utilizas, generativas para este ámbito, si es diseñador gráfico, cómo te mueves, y yo lo que digo siempre en la oficina, vamos a ponernos todos al día, porque el que no esté al día o claro, la agencia de comunicación que no esté al día se la van a comer. Hoy en día lo bueno y lo malo, o sea, antes un puesto de trabajo podías entrar en una empresa si querías hacer toda tu vida lo mismo. Yo creo que eso hoy en día ya no existe, ¿no? Ni va a existir. Tiene que ser algo mucho más dinámico, tiene que ser, o tienes que estar dispuesto a estar continuamente aprendiendo, evolucionando, transformando tu trabajo. Pero yo creo que eso es interesante, eso también es motivador, ¿no? Porque al final hacer siempre lo mismo 40 años creo que tiene que ser un poco... Tampoco creo que ahora mismo, por ejemplo, esta generación, creo que ya no estamos acostumbrados a eso. Al final estamos acostumbrados, por ejemplo, el entretenimiento rápido, viajes, lo quiero ya, lo quiero ahora y quiero hacer... Vamos como muy acelerados. Pero entonces, es la inmediatez que te dan los dispositivos como los teléfonos móviles. Tú imagínate estar 40 años, por ejemplo, haciendo lo mismo siempre en una misma empresa. Que yo creo que ahora mismo eso no lo concibimos ninguno en nuestra cabeza porque que no nos da, o sea, no nos acostumbramos. Cuando, por ejemplo, la generación de mis padres sí que era algo que estaban acostumbrados. Entras a una empresa, llevas 30, 40 años en la empresa, te jubilas, y a lo mejor llevas 30 o 40 años en una cadena, o llevas 30 o 40 años de chofer de camiones. Que, por ejemplo, eso es otro de los trabajos que cuando hay automoción autónoma, bueno, pero ahí estamos como con la ahí robótica. Ahí sí que vamos un poco atrás, pero ya se está viendo. Ahí sí, pero igual. Eso sí. Va muy tarde, pero no es de aquí a 2 años. Sí, a ver, si todo eso al final irá pasando. Lo que pasa que lo que has dicho, quizás, además esto que cuentas, alguna vez lo he hablado, efectivamente al final las generaciones se van adaptando a la situación en la que estamos, ¿no? Ya sea hacia un sentido o hacia otro. Y al final las generaciones se adaptan y ven de forma natural algo que otras generaciones decían, esto es una locura. De hecho, con el salto de internet ya te vas a la generación, por así decirlo, ya más de mis abuelos y demás, y no conciben estar viendo en el teléfono móvil lo que estamos viendo. O sea, ya eso explota. Entonces, sí que es una pregunta que a vosotros que estáis metidos al final en el sector de la informática y en este tema de desarrollos, ¿qué creéis vosotros que va a ser lo más impresionante que podemos llegar a ver? Porque en 30 años lo vamos a ver. O sea, ¿qué podemos llegar a ver en nuestra generación? ¿Qué digamos? Yo no te puedo decir, esto voy a usar un artículo que leí hace un tiempo. No te puedo decir lo que vamos a ver, porque lo que vamos a ver, o sea, puede ser cualquier cosa.
Lo que te puedo decir es un artículo que escribió un economista catalán, Xavier Sala i Martín, que fue economista del Barça, era profesor en la Universidad de Columbia, creo, en Estados Unidos. Y este tío escribió en el año 2000 un artículo en una revista que hacían con el cambio de cada siglo, ¿no? Donde cogían especialistas de diferentes áreas y les hacían escribir sobre cómo pensaban que iba a ser el nuevo siglo, ¿no? Y este tío, como un buen economista, que creo que los buenos economistas son los que saben reconocer que no son adivinos, sino que son economistas y no saben lo que va a pasar, decía, mira, yo a nivel económico no sé lo que va a pasar del 2000 al 2100, pero sí que puedo ver qué escribió el que escribió en 1900 y vamos a analizarlo, a ver qué pasa, que eso es lo que nos gusta a los economistas, analizar. Entonces, leyó lo que habían escrito en 1900 y en 1900 decían que el primer país del mundo, la gran potencia mundial, iba a ser Argentina, porque tenía los recursos, ¿vale? Que había inventos, decía, en tema tecnológico, había inventos que decían que no sabían para qué se necesitaban, como por ejemplo el teléfono. Decían, ¿para qué quieres hablar por teléfono? Si con mandar un telegrama eso es súper incómodo. Pero sobre todo hay otra de las cosas que me llama mucho la atención y era el tema del automóvil. En 1900 ponía el automóvil como el invento más absurdo que se había fabricado. Decías, ¿por qué? Porque claro, en 1900 no había nadie capaz de pensar, porque decían, es que el automóvil se avería por los caminos que van, los baches que tiene y demás, se avería, ¿no? Donde esté un caballo, que un automóvil, qué cosa más absurda, se rompe. Pero claro, es que en 1900 nadie pensaba que íbamos a ser capaces de desplegar algo necesario, que eran las redes de carreteras que hay, que eran necesarias. Entonces, tú a alguien de 1900 le enseñas, no hace falta ir muy lejos, le enseñas un Estados Unidos de 1950 y alucinaría, ¿no? 50 años después. Entonces, ¿qué va a ser de nosotros dentro de 50 años? Pues mira, no lo sé. Solo pienso que lo que sea vamos a... O sea, si lo viésemos y de repente nos lo enseñasen, alucinaríamos, seguro. Esto es un clipazo, ¿eh? O sea, has sacado el clip ahora mismo perfecto. Porque es muy curioso lo que acabas de contar. Y ya volviendo un poco, y para ir aterrizando y para ir acabando, es un poco como acabamos siempre, y es el hecho, al final, es un podcast del parque, es un proyecto potenciado por el parque. Al final vosotros sí que porque pues, empezabais a trabajar desde un primer momento, y es el hecho de por qué Area Project se establece en el parque científico y no se establece en otros centros de trabajo o en una oficina en el centro, o por qué al final estáis aquí, o las comodidades que os puede llegar a dar el parque. Precisamente por lo que hemos comentado al principio del tema de las sinergias. Es decir, nosotros valoramos en su día, estuvimos en el centro, estuvimos en locales, valoramos Campoyano, no teníamos cabida en ninguno de esos sitios. Es decir, donde queríamos estar era aquí. Es decir, el parque estaba naciendo, estaba creciendo, y las sinergias que puedes generar aquí con las empresas del parque no tienen nada que ver, porque somos muchas empresas del sector y luego de sectores innovadores. Sí, como te comentaba al principio, nosotros somos pyme innovadora. Entonces, al final, te tienes que rodear de gente que haga cosas como tú para que surjan esas sinergias y poder potenciarlas. Y yo creo que el parque es el sitio ideal para todo ese tipo de proyectos. Vamos, para nosotros el parque ha sido estratégico y hemos crecido de la mano, hemos crecido con él, ¿no? Ha sido estratégico por lo que dice Benjamín. Al final hemos podido llevar adelante proyectos y hemos podido llevar adelante cosas que en otros sitios no habríamos hecho. Luego, creo que es algo muy necesario para empresas como la nuestra. Pues ya hemos terminado. ¿Habéis estado cómodos? ¿Todo bien? Muy bien. Ya al final, todas las empresas que vayan a ver este podcast, creo que ya queda más al detalle a que os dedicáis. Aunque nos hemos ido un poco ya por la inteligencia artificial y nos hemos ido a lo que creo que además estamos cómodos hablando de ello, porque es un poco que nos apasiona y vemos dónde va el mundo. Esto ha sido al final vuestro podcast de In The Box. Gracias al Parque Científico y Tecnológico, gracias a Area Project por venir, y continuamos. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Un placer.